ingeniero, lo llevo a otra pregunta en su disertación en el día de hoy. También hablaba de un tema sumamente preocupante, yo diría. Hay diferencias entre los rendimientos a campo de los productores con el girasol con un potencial que supera holgadamente esa producción a campo. ¿Usted podría sintetizar brevemente cuáles son esas razones? Bueno, las razones no las sabemos. Lo que hemos hecho a esta altura del partido es determinar que el tamaño de la brecha entre los rendimientos alcanzables con buenas prácticas y lo que alcanza en promedio los productores. Ojo, digo en promedio porque en todos los años hay una proporción pequeña, pero proporción casi nunca ausente, de potreros que tienen rendimientos que superan a los alcanzables, ¿eh? Entonces, nuestro primer paso en este proceso fue hacernos la pregunta: ¿existen brechas importantes, suficientemente importantes, entre lo que alcanza el promedio de los productores y lo que podría ser alcanzable en promedio, como para invertir esfuerzo en tratar de entender las razones y buscar entonces armar una guía de buenas prácticas que permitiría reducir esas brechas? No es sorprendente que haya brechas, no es sorprendente, se dan en todos los cultivos y en todos los países, y en muchos países últimamente en particular hay un creciente interés por estudiar primero determinar si las brechas son importantes, y segundo, si lo son, tratar de determinar cuáles son las causas. Nosotros hemos cumplido el primer paso, que es determinar que las brechas que existen entre lo alcanzable en las 8 regiones, en las girasoleras en las que hemos dividido el país, y lo efectivamente alcanzado por el promedio de los productores, es suficientemente importante como para valer la pena invertir esfuerzo en determinar las causas. Este proyecto es un proyecto de ASAGIR. No tengo ningún empacho en decir que sin ASAGIR este proyecto no se hubiera hecho. Y no estoy hablando de La Plata. La Plata es obviamente importante para esta cosa, pero lo importante del papel de ASAGIR en este esfuerzo fue que permitió generar un foro donde las compañías estuvieran dispuestos a cedernos bajo un acuerdo de confidencialidad sus registros de resultados de ensayos comparativos de rendimiento. Y ya en la finalización de Panorama Agropecuario vamos a compartir una nota que le realizamos al ingeniero Archibaldo Salvador de la firma Syngenta en una jornada a campo realizada en la localidad de Camet, muy cerquita de Mar del Plata. Lo escuchamos. Buenos días, Archibaldo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, linda la jornada, por lo menos el tiempo va acompañando y bastante gente, ¿eh? Sí, por suerte nos acompañó el tiempo. Ayer estábamos preocupados porque pintaba para lluvia, lo que es bueno en la zona, pero nos iba a arruinar nos íbamos a embarrar bastante recorriendo el ensayo, pero bien, muy bien, mucha gente y muy contentos de recibirlos. Archibaldo, bueno, tuvimos una seca importante que terminó afortunadamente hace algunos días, pero ¿cómo se ve en general el cultivo de girasol? Yo diría en la zona y en nuestro país en general. Bueno, en general la seca fue bastante pronunciada, sobre todo en enero, y enero no llovió prácticamente nada, y febrero fue muy escaso el aporte de agua. El girasol, si bien tuvo algunos problemas causados por la seca, es el cultivo que creemos mejor se comporta frente a ambientes restrictivos, ¿no? Entonces, a pesar de que hay algunas pérdidas en el rendimiento esperado, queda mejor parado que, por ejemplo, un maíz que ha tenido
falta de agua o que una soja que ha sufrido una seca importante. Así que en definitiva lo que vemos es que en la zona norte, que ya en realidad se está terminando la cosecha, el rendimiento promedio es muy bueno. Hablo de Chaco, norte de Santa Fe, la zona temprana para el girasol. En el oeste las expectativas son buenas, a pesar de las condiciones de sequía, el girasol va a quedar probablemente por arriba de los rendimientos promedios, así que es una buena noticia para el girasol. El maíz, sobre todo el maíz de primera, fue bastante afectado, el maíz de segunda está un poco mejor y la soja también estuvo bastante afectada. El girasol en ese caso queda un poco mejor parado y le da más estabilidad al productor. Y en la zona sur, que es sin duda la zona más estable de producción de girasol, a pesar de la sequía vemos lotes de girasol buenos. El rendimiento va a estar levemente por debajo de lo que podíamos esperar, pero va a ser más que aceptable. Así que el panorama para esta campaña del girasol en definitiva es positivo. Archibaldo, nuestra zona sudeste bonaerense, bueno, no es una zona tan apta quizá como el oeste de girasol, estamos cerca del mar, todo el tema de la humedad, de las enfermedades. ¿Cómo apuesta Syngenta aquí a lo que son los híbridos adaptables a esta zona? Bueno, trabajamos en varios aspectos en este sentido. A pesar de que, como decís, la zona tiene sus características, sus dificultades para el cultivo de girasol, es una zona de altísimo potencial. Entonces nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es resistencia a enfermedades en el germoplasma, pero también soluciones con productos químicos de Syngenta para complementar el espectro de resistencias de los híbridos que tenemos. Por un lado, eso le da seguridad de cosecha y más estabilidad en el rendimiento al productor. Por otro lado, trabajamos en la adaptación del germoplasma a las condiciones de producción locales. Y hoy justamente estamos en la estación experimental, la estación de investigación y desarrollo más grande del hemisferio sur, en girasol. Y está justamente en Camet, en el sudeste. Así que tenemos la suerte de poder trabajar muy intensamente en la adaptación del germoplasma a las condiciones de cultivo del sudeste. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes recordarles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.